Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios, bendito sea Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda a su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias una vez más por estar conectados a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Deseamos de todo corazón que usted, que su familia sigan en ese crecimiento en la fe, a través de la programación de esta estación radial, a través de este medio virtual, y siga usted creciendo en la espiritualidad, especialmente a través de este su programa que transmitimos para la gloria y alabanza del Señor. Para quienes están por primera vez siendo parte de esta programación, yo les animo a que sepan abrir su corazón, aprovechen la oportunidad que Dios nos da, que Dios les está dando, abra su corazón a la presencia resucitada, a la presencia resucitadora de Dios, y tenga un encuentro vivo y personal con nuestro Señor Jesús vivo. Y si usted es parte de algún ministerio, de algún apostolado en su parroquia, en su comunidad eclesial, yo le invito a seguir creyendo, a seguir abriendo su corazón a Cristo resucitado. Y siga abriendo su corazón al mensaje de Dios y a seguir redescubriendo también la importancia de crecer en esa gracia, en ese conocimiento del Señor, tanto en nuestra vida personal como también en nuestra vida de servicio. Hoy, en este miércoles, que seguimos reflexionando y con la alegría, con el gozo de la resurrección de Jesús, quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Jesús resucitado se apareció otra vez a sus discípulos. Y vamos a tomar una lectura de la Santa Escritura, una lectura a través del apóstol San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Versículos del 1 al versículo 14 en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orilla del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo:
traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas por tu palabra, Señor. En este momento te pedimos que nos ilumines, que ilumines a tu pueblo, que nos llenes de tu presencia, de tu espíritu, para poder entender, para poder hacer vida también esta palabra. Madre María, Madre del Señor y Madre nuestra, intercede por nosotros, guíanos, acompáñanos durante los minutos que estemos a través de este programa. Amén. Mis queridos hermanos, este hecho de la palabra de Dios, este relato que nos hace la palabra de Dios, está situado en el marco de la vida cotidiana. Es decir, se da en el marco de la vida diaria de los discípulos, que después de los días tremendos de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, habían regresado a su tierra y habían regresado a su trabajo de pescadores. Yo sé que para ellos era difícil comprender lo que había sucedido. Pero mientras todo parecía haber acabado, Jesús nuevamente va a buscar a sus discípulos. Es el Señor el que va a buscarlos. Y esta vez los encuentra precisamente desde ese lugar donde Él los había llamado también. Y esta vez los encuentra junto al lago, donde dice la Escritura que habían pasado la noche en la barca sin pescar absolutamente nada. Sus redes, dice la Escritura, estaban vacías. Podemos pensar, meditar un poco sobre esto. Habían estado toda la noche en la barca. Estaban allí sin pescar absolutamente nada. Sus redes estaban completamente vacías. Pienso que las redes vacías de los discípulos se presentan en cierto sentido como el balance de la experiencia que habían tenido con Jesús. Es decir, ellos lo habían conocido, habían dejado todo por seguirlo, habían estado llenos de esperanza, pero ahora ¿qué pasó? Si lo habían visto resucitado, es cierto, pero ¿qué pasó? Estaban pensando, se marchó, se fue, nos dejó, ha sido como un sueño. Esas redes vacías representan como el balance de lo que había sucedido en sus vidas con Jesús. Sería bueno que nos preguntáramos, ustedes y yo, sería bueno hacernos una pregunta. ¿Seré yo como uno de sus discípulos? ¿Estaré pensando igual
que como pensaban ellos en ese momento. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, viven hoy como que si no hubiera pasado nada, como que si no hubiera sucedido nada? A veces estamos viviendo nuestros días como que si la vida fuera solo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cuántas personas viven como si la resurrección no hubiera ocurrido? Y fíjense en lo que la Escritura presenta. Los discípulos, ellos habían visto al Señor resucitado. Es más, habían recibido la misión por Él. Habían sido misionados por Él. Ellos, ante esa presencia, como decían los discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído, pero en ese momento no se acordaban. Ellos deberían de haber sido los más enérgicos acerca de la nueva tarea, el nuevo trabajo que Dios les había encomendado. Sin embargo, leyendo la palabra de Dios, meditando sobre ella, vemos que en vez de tomar en serio el mandato del Señor, miramos que están yendo de nuevo a pescar. Se habían olvidado de la frase que Jesús había dicho un día: yo los haré pescadores de hombres. Ellos estaban regresando de nuevo a lo antiguo, a lo que habían hecho, a su trabajo, como que si no hubiera ocurrido nada. Por eso, mis queridos hermanos, siento que en este momento el Espíritu Santo también nos está impulsando a nosotros hoy para poderle decir al mundo que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo. Hay que esparcir, hay que expander la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de Jesús resucitado. Para el verdadero creyente, para el verdadero discípulo de Cristo, nada puede volver a ser lo mismo. Nada puede volver a ser ordinario, porque Jesús está vivo. Gloria a Dios. La palabra de Dios expresa que Pedro dijo: voy a pescar. Como quien dice, bueno, ya pasó, estuve con él, de pronto lo crucificaron, nos pareció que lo habíamos visto. ¿Saben qué? Me voy a pescar. Y al mismo tiempo los otros se unen y dicen: también vamos contigo. Como quien dice, pues si este es el que anduvo más cerquita de él, de pronto está haciendo esto, pues vamos con él. Casi diría que se puede escuchar en esa palabra de Pedro diciendo voy a pescar, el tono de alguien que regresa a la rutina. En donde se hace lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y nada más. ¿Cuántas personas viven en el tiempo de hoy, en el mundo de hoy, como les digo, como que si Cristo no hubiera resucitado? Viven una vida ordinaria, cotidiana. Es más, algunos inclusive llegan hasta a dudar de la existencia de Dios. Parece que San Pedro experimentó el aburrimiento de la persona que ha estado quizás arriba en una montaña, que ha contemplado el paisaje y ahora se tiene que contentar con ver ese paisaje solamente en una fotografía, sin poder ir de regreso a esa montaña. Él había estado con Cristo, pero parece que ahora estaba contentándose solo con que sepa la historia. Voy a pescar, es decir, vuelvo a mi trabajo. Vuelvo a hacer lo que me gustaba antes hacer. Pero uno ya no puede ser lo mismo. Cuando ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, cuando usted ha tenido un encuentro personal con el Señor, vivo, resucitado, su vida
ya no vuelve a ser igual. Como mi vida ya no volvió a ser igual. Cuando hemos tenido un encuentro personal con el Señor, todo cambia. Se le encuentra sentido a la vida. Hay una claridad en nuestra mirada. Podemos descubrir a Dios en lugares que antes no lo veía. Cuando hemos tenido ese encuentro con Cristo vivo. Y fíjense que San Pedro había conocido a Jesús. Vivió con él. Comió junto a él. Lo escuchó audiblemente. Lo traicionó también. Pero también dice la Escritura que lo amó. Era su amigo. Y de pronto se ve sin él. Se ve sin el amigo que le dio sentido a su vida. Ese amigo que alguna vez le dijo esas palabras: desde ahora ya no serás pescador, sino que serás pescador de hombres. Vas a ser uno de mis discípulos, uno de mis apóstoles, mi amigo. Pedro había tenido esa experiencia con el Señor. Sin embargo, está regresando a hacer lo que antes hacía. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos, servidores o personas que hemos tenido un encuentro con el Señor, cuántos de los que antes éramos efusivos en alabanza al Señor, en estar en la comunidad, en no dejar de asistir a las asambleas, estábamos ahí de primero en la comunidad, y de pronto solamente ha quedado el recuerdo porque usted está figurado en una fotografía de la comunidad, de un retiro, donde aparece usted por allí, y inclusive los hermanos harán recuerdo y dicen: mira, ¿te acuerdas del hermano Julano? El hermano aquí estaba antes, pero ahora no sabemos dónde está. Hay personas que cayeron en esa idea de mejor vamos a pescar de nuevo. Volvamos de regreso a lo que antes hacíamos. Por eso San Pedro, que había tenido esa experiencia, recuerda en el momento que le dicen, porque dice que el discípulo que Jesús más quería, le dijo: es el Señor. Y cuando le dijo es el Señor, Pedro no piensa en otra cosa, no piensa nada, simplemente actuó. Y lo primero que hace es dirigirse hacia lo único que le hacía falta, hacia lo único importante, es decir, se dirigió hacia el amigo. Mis queridos hermanos, y de pronto, de la nada, esa rutina que llevaba, ese querer regresar de nuevo a lo que hacía, desaparece. Se le olvida el aburrimiento. Se le olvida que Jesús no es no solamente es una fotografía, no solamente es un dibujo. Es el verdadero paisaje. Jesús no solamente es una imagen, sino que es una vida real, verdadera. Y eso significa resurrección. La vida verdaderamente tiene sentido cuando tenemos una experiencia con Jesús. Aparece frente a nosotros un nuevo horizonte hacia donde podemos dirigir nuestra vida. Un horizonte que tiene un nombre específico. Y ese horizonte para nosotros con nombre específico es Jesús vivo, resucitado. El que ha vencido la muerte. El que nos da a nosotros una luz nueva, una luz resucitada, una luz resucitadora. Por eso
Mis queridos hermanos, San Pedro recuerda que ha tenido una experiencia. Yo quisiera exhortar, invitarle, animarle a aquellos que han dejado de seguir al Señor, a aquellos que volvieron de nuevo a hacer sus cosas anteriores cuando Dios los levantó, los sacó de ese lugar. ¿Cuántos cayeron de regreso en lo que el mundo les ofrecía? ¿Cuántos han caído de regreso en lo que su carne les pedía? ¿Cuántos han caído de regreso en las tentaciones que el maligno les puso? Es de volver de nuevo a tener memoria, a no perder su memoria. Usted ha tenido un encuentro con el Señor. Usted tuvo una experiencia con el Señor Jesús vivo. Vuelva a reencontrarse con su amigo. Vuelva a reencontrarse con el que le dio sentido a su vida. Así fue San Pedro. Cuando le dijeron, es el Señor, se vistió de pronto y se tiró al agua porque quería ir al encuentro con él. Mis queridos hermanos, y algo que me impacta a mí en esta palabra es que a Jesús resucitado no solo se le puede encontrar en el templo, no solamente se le puede encontrar en el grupo de oración, no solamente en los momentos de mucha intimidad o dentro de la oración. Mis queridos hermanos, Jesús se hace presente en nuestros mismos lugares de trabajo. Aquí también caigo cuando San Pedro dijo, voy a ir a pescar, y los otros dijeron, vamos contigo. Era como regresar a su lugar de trabajo. Pues Jesús también se encuentra en nuestro lugar de trabajo. Aunque muchas veces su presencia se escapa a nuestra vista. Pero el Señor se hace encontradizo también en nuestros lugares de trabajo. Alguien podrá decir, es que yo ya no puedo ir a la iglesia porque mi trabajo. Jesús se hace encontradizo, se vuelve a presentar delante de ti en tu trabajo. Ahí está su acción creadora. Está siempre listo el Señor para ayudarnos también en nuestros trabajos diarios, en nuestras labores diarias. Si tú trabajas en la construcción, Dios va contigo, Dios lo encuentras también allí. Si trabajas en la factoría, está también allí junto a ti. Jesús está vivo, Él no está muerto, Él ha resucitado. Solo recuerda esa palabra, es el Señor, abre tus ojos, redescúbrelo de nuevo. La Escritura, la palabra de Dios nos dice que al amanecer, Jesús se presentó en la orilla del lago. Ellos no lo reconocían. A ellos que estaban cansados, a estos pescadores estaban cansados, estaban decepcionados, porque no habían pescado nada. Les preguntó Jesús si tenían algún pescado y ellos no habían pescado nada. Entonces les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Los discípulos confiaron en Jesús. Y el resultado de esa confianza en Jesús fue una pesca increíblemente abundante. Mis queridos hermanos que alguna vez tuvieron esa experiencia con el Señor Jesús vivo, resucitado, y que de pronto caíste en el aburrimiento, caíste en la fatiga y te alejaste y pensaste, me voy a refugiar en mi trabajo. Quiero decirle que el Señor está yendo hoy a su trabajo. El Señor Jesús vivo está allí. Sé que muchas veces te va a costar reconocerlo, pero tienes que volver a retomar tu memoria, como la retomó San Pedro. Por eso cuando Jesús empieza a dialogar con ellos,
los discípulos confiaron en él. Y el resultado fue una pesca increíblemente abundante. Es así que San Juan se dirigió a San Pedro en ese momento y le dijo: es el Señor. Por eso Pedro se lanza al agua, nada hacia la orilla, va hacia Jesús. Porque aquella exclamación, aquella frase del discípulo más amado, es el Señor. Le recuerda, le hace una revolución dentro de su corazón. Y entonces se llena de entusiasmo, de la alegría por el resucitado. Se llena de alegría, se llena de asombro. Y entonces va en contra de toda confusión que había en él, en contra de todo desaliento que había en él, en contra de toda esa impotencia que se había acumulado en el corazón de él. Va al encuentro del Señor. Jesús llega a tu trabajo y Él está vivo. La presencia de Jesús resucitado es el que transforma todas las cosas. Es el que transforma también toda la oscuridad. Porque la Escritura dice que al amanecer se presentó, venciendo toda oscuridad por medio de su luz. Él va y vence también la situación de trabajo inútil que sentían ellos. Estaban frustrados. Y Jesús vence esa frustración. Vence en ellos el sentido de cansancio. Vence en ellos el sentido de abandono. Y les da un nuevo impulso. Les da la certeza de que Él está con ellos. Porque así es el Señor. Su presencia resucitada nos disipa toda tiniebla, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde tú te muevas. Porque Jesús está en el lugar cotidiano, en el lugar diario, en el cual tú te desenvuelves y tú te mueves. Y Él nuevamente te va a dar un sentido diferente del cansancio. Vas a sentir la fuerza, el acompañamiento, el impulso, la certeza de que Dios está contigo. Yo sé que muchos servidores, muchas personas que han tenido una experiencia de Dios, o muchos hermanos, hermanas en la fe, amigos y amigas que escuchan, yo sé que algunas veces nos hemos sentido cansados. Toda esta situación que ha venido sobre el mundo, el escuchar de las guerras, el escuchar de enfermedades, que el rebrote aquí, que el rebrote allá. A veces nos hemos sentido como abandonados, pero Jesús resucitado viene para darte un nuevo impulso, para darte ánimo y decirte: ánimo, levántate. Él no ha muerto, Él está vivo. Y una cosa que me encanta en la Escritura es que Jesús siempre nos busca cuando las cosas están mal. ¿En qué momento aparece junto a los discípulos? Habían estado toda la noche en la barca y no habían pescado nada. Es decir, iban de mal en peor. Pero la buena noticia de Jesús resucitado es que Él nos busca justamente cuando las cosas están mal. Por eso, si en este momento usted dice: mi vida está mal, si usted dice: mi familia anda mal, si usted piensa que la comunidad anda mal, es el momento propicio cuando Jesús justamente está buscándoles. Porque Jesús resucitado tiene este hábito de buscarnos cuando las cosas no están tan bien. Porque Él sabe que son momentos de prueba. Son momentos de caída. Son momentos de tristeza. Y en estos momentos de prueba
en estos momentos de caída, en estos momentos de tristeza, es cuando nosotros más necesitamos de Él. Y Dios, dice la Escritura, aunque ustedes me fallen, Él nunca nos fallará, porque Él es fiel a su promesa. Y como Él es fiel, Él no nos abandona, nunca nos abandona. Por eso, justamente, en estos momentos que tal vez usted piensa que se siente mal, o que está mal, o que no está caminando bien, es cuando Jesús está buscándole. Los discípulos habían regresado a lo anterior. Se fueron a pescar y estaban con las redes vacías. No la estaban pasando tan bien. Por eso Jesús los busca precisamente en ese momento. El Señor nos busca en esos momentos de quiebra. En los momentos que estamos más desilusionados. En los momentos en que nos sentimos más frustrados. Por eso si en este momento usted se siente hoy, yo estoy bien quebrado. Si usted piensa que está desilusionado, si siente frustración por X motivo, por X razones, yo quiero darle una buena noticia. Jesús le está buscando. Jesús vivo, resucitado. Quiere cambiarle su lamento, quiere cambiarle su llanto en gozo, en alegría. Quiere cambiarle su lamento en gozo. Él quiere llenar su vida de una verdadera alegría, de un verdadero gozo, de una verdadera esperanza. Él no nos abandona. Él es fiel. Jesús está vivo y te está buscando. Jesús resucitado siempre va a tener una palabra de esperanza para nosotros. El Señor siempre tendrá una palabra que nos anime, que nos motive. Por eso si en este momento tú te has sentido desilusionado, frustrado, quebrado, Jesús resucitado tiene una palabra de esperanza para ti. Una cosa que sí puedo decirte es que aquella persona que te ama de verdad no tiene miedo de acercarse a ti en los momentos difíciles. Solamente aquella persona que de verdad te ama te buscará en los momentos de prueba. Y ese es Jesús. El Señor te ama con un amor eterno. Por eso te busca en los momentos difíciles. Incluso cuando no conviene. Porque Él es así. Es un amor de verdad. Y ese amor con el cual Jesús me ama y te ama a ti. Ese amor del resucitado es el que viene a ti cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien, Jesús que te ama con ese amor eterno, está cerca de nosotros. Ahora, cuando estamos pasando crisis, cuando estamos pasando una crisis, ya sea familiar, sea matrimonial, o sea económica, o de trabajo, la pregunta sería, ¿cuál es la salida para todos nosotros? ¿Cuál es el llamamiento que la palabra de Dios se hace a todos nosotros en el momento de crisis? En el momento de crisis, lo más importante sería obedecerle. Obedecer su palabra. Escuchar su palabra y obedecerle. Porque todos los discípulos que estaban en la barca
escucharon la voz de Jesús. Y también escucharon cuando Él les dijo, cuando Él les preguntó, ¿tienen algún pescado? No tenemos nada. Y entonces Jesús dio una orden, dio una palabra y dijo, tírenla a la derecha y encontrarán. Y una cosa que me impacta es esto. Los discípulos, además de escuchar esas palabras del resucitado, obedecieron esa palabra e hicieron lo que el Señor les mandó hacer. Lanzaron las redes a donde el Señor les había indicado. Y es más, si usted recuerda, Jesús no era especialista en pescar. Los especialistas en pescar era Pedro y todo el equipo que andaba ahí en ese momento allí. Jesús era el hijo del carpintero. Era hijo de José el carpintero. Entonces no podría comprender en la práctica mucho de la pesca. Pero los discípulos comprendieron que Jesús tenía una palabra de esperanza. Es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, saber escuchar la voz. Esa voz del Señor que dice, inténtalo de nuevo. Cuando alguien le diga, no sirve, inténtalo de nuevo, dice el Señor. Hazlo una vez más. Métele coraje y hazlo de nuevo. Va a funcionar. No, el mundo te dirá, no. O la misma comodidad tuya te dirá, no, esto no va a funcionar. El Señor te dice, sí, inténtalo. Va a funcionar de nuevo. Y esa voz que resuena en nuestro corazón, dándonos algo que hacer diferente, es la voz de Jesús. Yo sé que muchas veces puede parecer en algunas ocasiones que como que el mal gana, o como que el mal nos va ganando, o muchas veces puede parecer que el cansancio de la vida diaria que llevamos nos va ganando, pero tenemos que saber con una certeza que aquellos que seguimos al Señor Jesús, a aquellas personas que siguen al Señor Jesús, que se dejan encontrar por Él, resplandece la luz resucitada de Jesús. Y el gran anuncio de la resurrección es la que debe de invadir, yo diría, infundirse en el corazón nuestro. Y esa resurrección de Jesús tiene que darnos alegría, esperanza, para poder transmitir también alegría y esperanza a los demás. Mis queridos hermanos, Cristo verdaderamente ha resucitado. También la iglesia está haciendo resonar este anuncio de gozo. Cada misa, en cada domingo que estamos viviendo de esta Pascua, se nos está anunciando el gozo, la alegría resucitada y resucitadora de Jesús. Y la esperanza sigue reflejándose también en los corazones, sigue reflejándose en las personas, sigue reflejándose también en las palabras. Y todos nosotros como cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de alegría, este mensaje de resurrección a quienes encontramos, pero especialmente a aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están sufriendo, o aquellos que están en un momento que parece que no está tan bien. Por esta palabra, mis queridos hermanos, también nos damos cuenta que a veces nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, es cuando no logramos nada. Era lo que había pasado con los discípulos. Dijo Pedro, voy a pescar. Y los otros dijeron, pues vamos contigo. Haciendo las cosas a su manera. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera? Muchas veces hemos fracasado. En no más de una ocasión nos hemos quedado sin nada. Así estaban los discípulos. Habían hecho las cosas a su manera. Pero ¿cómo cambia la situación? Si escuchamos a Jesús,
si escuchamos a Jesús resucitado, y hacemos caso de su palabra, el resultado que vamos a tener de esa obediencia a su palabra, de ese hacerle caso a su palabra, va a ser, yo diría, una inmensa alegría. Va a ser un alimento seguro que nos va a reconfortar. Porque sacaron una cantidad de peces. Es decir, traían 153 peces grandes. Tenían suficiente para comer. Si hacemos caso de la palabra del Señor, como creyentes vamos a tener un mar lleno de alegría, de gozo, de esperanza. Y vamos a tener un alimento que nos reconforta. Mis queridos hermanos, Jesús sigue presente hoy como ayer a la orilla del lago de nuestra vida. A la orilla del lago de nuestra historia. Jamás olvide usted, jamás olvidemos que su presencia es real entre nosotros. Así que a pesar de que nuestros esfuerzos muchas veces no rindan, que no rindan lo que hemos esperado, hágale caso al Señor. Él hará que aquello que para nosotros no fue posible, para Él será posible. Aquello que pareció para nosotros imposible, para Él todo será posible. Entonces hagámosle caso al Señor. Él puede componer, arreglar muchas de las situaciones que nos embargan hoy en la vida. Quizás usted diga, mi familia no tiene arreglo. El Señor tiene el poder para darle una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de vida. Por eso Jesús dijo a los discípulos, como también nos dice a nosotros, tiren de nuevo las redes, pero ya no las siga tirando como usted las tira, a su manera. Tírenlas del modo que el Señor Jesús nos indica. Y cuando somos capaces de hacer nuestro trabajo, fíjense bien, de la manera que Jesús nos lo indica, es decir, con generosidad, con honradez, con esfuerzo, sépanlo que la pesca va a ser siempre abundante. Y no solo va a alcanzar para el pan de nuestras casas, sino también para que el mundo crea que Jesús está vivo. Para que el mundo crea que Cristo vive donde todos los días nosotros convivimos. Jesús ha resucitado para estar con usted, para estar conmigo, para seguir actuando en la historia de cada uno de nosotros. Para que nuestra historia, también tocada por el poder resucitado y resucitador de Cristo, pueda convencer al mundo también de su pecado. Para que también el mundo se dé cuenta que hay esperanza en Cristo. Una frase que me sigue pegando en mi mente es la frase de Pedro, voy a pescar. Y ya casi pienso que es como el tono de voz de las personas que han tenido ese encuentro con el Señor y cayeron en la rutina. Y hay que hacer tantas cosas para poderle de nuevo impulsar. Hermano, quiero decirte que Jesús es el único que te impulsa. Jesús es el único que puede llevarte y conducirte a dejar ese aburrimiento, esa rutina y darte cuenta que Él está contigo. Voy a pescar, es cierto, Señor, pero ahora no a mi manera, sino a tu manera, a la manera como tú quieres que yo sea. Todo puede cambiar. Por eso, de regreso a la orilla, dice la Escritura que encontraron una brasa sobre las que Jesús había puesto pescado, había puesto un pan y los invitó. Vengan a desayunarse. Mis queridos hermanos,
el Señor no nos deja solos, sino que nos alimenta. Nos alimenta con su propia vida, con su cuerpo, con su sangre. Él nos comparte su pan, se comparte a sí mismo con nosotros en la Santa Eucaristía. Ese pan venido del cielo que nos da vida eterna. Ahora también es el tiempo de misión. No tengas miedo, como le dijo así a Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Déjate encontrar por Jesús resucitado y tu vida tendrá otro sentido. Padre Santo, te doy gracias, te alabo y te bendigo por este momento. Bendice a mis hermanos que están pendientes de este programa, de aquellos que han estado atentos a esta palabra, para que tú, Señor, con tu luz resucitada y resucitadora, ilumines el camino, el sendero de cada uno de ellos. Acompáñalos en los momentos difíciles y haz que puedan experimentar tu gracia, tu amor y tu bondad. Padre, gracias. Todo esto, Padre Santo, te lo clamo en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos oiremos en próximo programa. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.